esta es una novela, me da la impresión de que te la debías a ti y te la debías a tu familia, ¿no? Desde la dedicatoria, se nota que era, quizá le habías dado demasiadas vueltas al tema antes, ¿no? Sí, fíjate que exactamente, es una rendición de cuentas de Ligia misma, de Ligia chica para Ligia adulta, ¿no? Porque cuando de pronto no puedes acomodar estas piezas del rompecabezas de qué fue lo que vi y qué fue lo que en realidad pasó y hacia dónde vamos, trato de acomodar estas piezas a través de la novela. Y sí, es una historia para mi familia, para que quede para ellos. Y también creo que hay cuestiones importantes acerca de la historia de Nicaragua que son válidas, que queden también en un testimonio. Tengo una vida relativamente de niña normal, que es ir a tu clase, al colegio, pues tus clases de guitarra, que yo tomaba clases de guitarra, de danza folclórica, todo normal, con la salvedad de que los fines de semana íbamos a la playa con Somoza, que yo lo veía como un tío, o sea, íbamos a la casa de Somoza y yo escuchaba todo lo que él hablaba acerca de los acontecimientos que estaban pasando ese fin de semana, lo que hubiese pasado esa semana mientras platicaba con mi madre o con mi padre, ¿no? Y ya luego regresaba yo para empezar el lunes otra vez en el colegio, entonces era una vida para mí relativamente normal. De ahí viene esta guerra tan cruenta y absurda en la cual yo estoy sitiada con mi familia dentro de la casa y vemos bombardeos, francotiradores, bombas, muertos de los dos lados, una violencia inenarrable, una cuestión tristísima, hasta que llega el momento que tengo que salir de mi tierra. Salgo de mi tierra, llego a México y ¿qué crees? Que este señor que veías los fines de semana resulta ser que en México es aborrecido, que es un dictador, que es un asesino y que es una persona maldita. Y entonces yo, a ver, ¿cómo puedo yo poner las piezas de este rompecabezas si este hombre que era un dictador conmigo era amoroso, si yo veía que en su casa no violentaba a nadie, trataba muy bien a los ordenanzas que estaban al lado de él, a la gente que le servía en su casa, todo era bastante relativamente calmo, ¿no? Entonces, por eso es esta novela, por eso esta novela, Héctor, para poner en su lugar todas estas dudas que yo tengo de si él me mentía, de si él en realidad fue una persona auténtica conmigo, qué fue lo que pasó conmigo y con Nicaragua, porque las decisiones que él tomó arrastraron a mí, a mi familia y a todo un pueblo, ¿no? Y siguen arrastrando esas decisiones en el presente. La perspectiva es a partir de qué juzgamos o a partir de qué lugar juzgamos a las personas o valoramos los hechos, ¿no, hija? Tienes toda la razón, Héctor. De hecho, mi novela no es para hacer una apología de la dictadura ni del somocismo, al contrario, es para poner a esta persona en carne y hueso, cómo eran sus aristas, porque la novela está dividida en dos partes. Uh -huh. La parte primera, que es cuando lo asesinan, donde doy el punto de vista de sus asesinos y de las ideologías que tenían todas estas personas que lo rodeaban en ese sentido, y también la segunda parte es mi visión de los hechos como una niña y luego los reclamos como esta Ligia que ya entiende, que ya madura, que ya sabe que lo que estaba viviendo era una cuestión insólita y entonces es todo este matiz, ¿no? Fíjate que yo soy una ferviente admiradora de Honoré de Balzac, de su comedia humana, y creo que aquí le estoy rindiendo un homenaje a él o a mí misma, mis lecturas de él acerca de la condición humana. Porque como bien me lo acabas de decir, Héctor, las personas tenemos nuestros matices buenos y malos, no somos nada más malos, no somos nada más buenos, pasamos por esta escala de grises y definitivamente es una historia acerca de la humanidad, de un personaje que mucha gente lo odia, que mucha gente lo aborrece, que mucha gente lo quiere, ¿no? Entonces hay que pasar bien por todos estos matices, como tú bien dices, psicológicos, para poder entender la humanidad, la condición humana. ¿Por qué empezaste con la parte política y al final dejaste la personal? ¿Fue quizá para curarte un poco en salud y decir, a ver, no voy a hacer precisamente esta apología? Porque la más intensa, la más contradictoria, es la personal. Es la que Claro, se pues confronta ahí. sí, lo que quise fue poner como al lector en perspectiva de cómo fue que lo mataron, porque todo el mundo ya se sabe esa parte.
todo el mundo sabe muy bien que al dictador lo matan en Paraguay por todos los, por este comando de argentinos. Entonces hago un recuento novelado de estos hechos y de todos los enemigos que lo rodeaban y también de los que estaban con él, porque cuento del comandante Bravo, que también es un sanguinario terrible que estaba al servicio de Somoza. Entonces, todo lo que ya sabemos, cómo muere, y de pronto viene a ver, como el freno de mano. Esta niña lo que vivió, esta niña lo que vio y esta mujer lo que reclama. Y en esta perspectiva de la niña, que de lo que vio, como bien dices, está el tema de no comprender esencialmente lo que se ve, ¿no? Creo que hemos vivido todas estas cosas y estas terribles, yo digo que son traumas, ¿no? De nuestra historia latinoamericana y se replican los patrones. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, la dictadura, llegaron los revolucionarios, quisieron quitar la dictadura y ahora hay una dictadura replicada, ¿no? Que es lo más triste. Se decía que la prensa estaba censurada, luchaban por la libertad de prensa y ahora no se puede saber nada de lo que está pasando en Nicaragua. Está completamente censurado todo. Por ejemplo, los estudiantes se utilizaron en Nicaragua porque también ellos tenían la ideología de cambiar, de hacer un mejor lugar a Nicaragua y los estudiantes estuvieron en la lucha a todo lo que dan, como siempre, todos los estudiantes con sus ideologías, con las ganas de hacer las cosas mejor. ¿Y ahora qué pasa? La represión de abril en Nicaragua fue del 18, una cuestión terrible y están siendo perseguidos por paramilitares. Es una cuestión horrible. Entonces, como bien tú dices, pues imagínate cómo hemos estado ahorita replicando todos estos horrores y lejos de aprender, nos volvemos a meter al mismo hoyo negro. No sé cuándo Latinoamérica va a salir de tanta cosa. Hay un patrón de líder, de tipo de líder, porque Somoza, pues, vamos, tú lo cuentas en un plano, como bien dices, casi familiar, pero además educa a gente en su momento, y a gente brillante, ¿no? Por mencionar a Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? O sea, lo premió Claro. y todo. Entonces, ¿qué tenía Somoza? Pues fíjate que era una persona muy inteligente. Él estudió en la West Point, entonces era militar de carrera y tenía esta estructura militar en su cabeza. Era una persona muy disciplinada y leía mucho, muy culto. Yo recuerdo que todos los libros que siempre traía en la mano cuando tenía como un descanso eran novelas o libros políticos y todo en inglés, porque para él como que era su idioma, porque estudió en Estados Unidos, entonces era uno de sus idiomas que manejaba increíblemente. Él era una persona muy inteligente, que aparte estaba con la causa en la Guerra Fría, ya sabes, era o los comunistas o los capitalistas, y él estaba del lado del capitalismo. Entonces él decía, esta guerra, estos sandinistas nos vienen a querer instaurar un comunismo en Nicaragua, y los Estados Unidos no lo van a permitir. Entonces, en este conflicto político, ahí en esa arena, es donde él se movía y donde tú podías saber justamente la inteligencia que él tenía, ¿no? Que yo creo que le faltó inteligencia emocional, en el sentido de que si ve que hay tanto malestar en la patria, a pesar de que él sustenta, de que ganó elecciones democráticamente y que avasalló, yo creo que tenía que haber pensado un poquito más de hacer una conciliación y de dejar el poder antes, porque la dinastía Somoza ya tenía años y años y años de replicar el poder. Entonces no era lógico, ¿no? No era razonable. Creo que tenía que haber conciliado un poco más, entonces usar esta inteligencia emocional de otra manera. Pero sí, sí era un personaje muy inteligente. ¿Cómo ubicas tu novela dentro de este subgénero latinoamericano de la novela del dictador? Yo creo que es un poco autoficción. El tema de la dictadura ya está y es más bien, yo creo que el género de literatura latinoamericana que quiere tratar de explicar qué es lo que pasa, ¿no? Más bien no quiero hacer una historia acerca de la dictadura, sino eh, estas cuentas entre la ligia niña y la ligia adulta. Más bien es como elaborar una respuesta. En la novela lo digo varias veces que ¿para qué tanto derramamiento de sangre para volver a empezar, para volver a los mismos lugares?
no ver un crecimiento pues en la gente también. Hay demasiados odios, Héctor. A mí eso es lo que más me duele, que hay odios entre hermanos y entre hermanos se están matando. Creo que las divisiones no son nada buenas. Y si lo replicamos, por ejemplo, en México, siento que México también está muy, muy dividido y eso, lejos de ayudarnos, nos está destruyendo. Creo que debemos de basarnos en una conciliación y no en una división. Al final de cuentas, todos somos hermanos y todos estamos viviendo en un país y todos queremos lo mejor para el país. Entonces, estas divisiones no vienen al caso, más bien destruyen. ¿Qué te dice a ti la palabra revolución a estas alturas? Para mí la palabra revolución es un cambio radical, pero me tiene un poco defraudado ese cambio, no por la palabra en sí, no por el cambio en sí, sino por las estrategias y por las personas que lo han hecho, ¿no? No creo que han sabido llevar, digamos, con justicia la palabra revolución. Más bien han perpetuado patrones y me siento yo muy, muy triste, ¿no? Muy desilusionada. ¿Qué deudas saldaste al final de Somoza? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué descargaste? Fíjate que descargué todo esto que tenía dentro porque clarifiqué mis ideas de qué pasó con lo que vi, qué pasó con lo que no vi, luego con lo que reflexioné, lo tenía que poner en papel. Es un testimonio que dejo a la familia más que nada, que quiero que lo tengan. También quería que quedara en la historia de mi país el punto de vista de alguien que estuvo cerca de Somoza y que lo conoció desde otra perspectiva. Simplemente dar esas anécdotas. Hay, eh, digamos, situaciones clave la novela, situaciones clave en la historia del país, por ejemplo, con la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, que es el líder de la oposición, que él reaccionó, Somoza reaccionó de una manera que nadie se lo hubiera esperado si estuvieras hablando fuera de su círculo interno, ¿no? Estaba triste, estaba enojado cuando a él mismo le estaban colgando el muerto. Entonces, yo fue lo que vi. Yo no te puedo decir, Héctor, si en realidad él estaba haciendo un teatro frente a mí y llorando frente a mí y en realidad se había tenido que ver. Eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que ese día el hombre lloró, ese día el hombre sufrió, pataleó y dijo, ahora mi gobierno va a caer porque mataron al que no deberían de haber matado, porque me van a echar a mí la culpa. Entonces, quería dejar ese tipo de testimonios para que la gente también lo conozca. Tú que lo conociste de cerca y de niña, ¿qué le dirías ahora? Ay, le reclamaría mucho. Todo lo que le digo se lo digo en la novela, que tenía que haber pensado un poco más, no tanto en el poder, yo creo que se llenó de poder y tendría que haber pensado, y se creyó que la gente lo quería ahí, tenía que haber pensado en conciliar y en dejar mucho antes la presidencia.